La iglesia que Dios está restaurando, que quiere que se manifieste ya en este tiempo. Y decíamos el martes, que fue el mensaje, el último mensaje, que lo que Dios ha planeado para la iglesia en este tiempo es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar o pedir en oración. Que solamente podemos entender esto si el Espíritu Santo abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, para poderlo comprender. Por eso cierra tus ojos un momento y únete conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, Espíritu Santo, que tú tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que tú, que eres el Espíritu Santo del Padre, del Hijo, nos hables en este momento y nos hagas comprender lo que tú tienes para nosotros como iglesia en este lugar y tu iglesia en todo el mundo. En Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha dado la capacidad de crear, de modificar, de transformar, de ser edificadores del reino de los cielos. Desde el momento que nosotros decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos haciendo que el reino de los cielos baje. Acuérdense que Dios no va a hacer nada si primero no lo anuncia a sus profetas, y Jesucristo por eminencia era profeta. En Él están los 5 ministerios. Cuando hables de los apóstoles, Cristo fue apóstol. Cuando hables de profeta, Cristo fue un profeta. Cuando hables de un evangelista, Jesucristo fue un evangelista. Cuando hables de maestro, Jesucristo fue un maestro. Cuando hables de pastores, Jesucristo es el pastor de los pastores. Entonces, todas las cosas se encuentran en Él. Por eso, cuando Él dijo, pidan, estaba hablando la voz del Padre a través de Él, diciéndonos, hagan que el reino mío, mi reino se establezca, así como está en el cielo, se hace su voluntad, se haga también en la tierra. Qué felices seríamos si así como en el cielo se hiciera. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que hemos estado rezando y rezando el Padre Nuestro, pero no lo oramos. ¿Y qué es la diferencia? Que hay que repetir como loros sin saber ni entender lo que estamos diciendo, o ir consciente, diciendo, Señor, yo sé el poder y la autoridad, la capacidad que has puesto en mí para que lo que yo declare, eso se cumpla. Y tú dijiste que yo pida que tu reino descienda y venga a esta tierra y se haga tu voluntad en mi casa, en mi familia, en mi hogar, y entonces va a suceder. ¿Por qué no estamos rezando? Estamos obedeciendo, conscientes. Esa es la diferencia entre una relación viva y una religión que nada más guarda la forma, pero vacía y sin poder. Vacía y sin poder. Ahora, el Señor que nos dio ese poder para edificar el reino, y Él dijo, y voy a estar, este mensaje es un mensaje muy especial porque son lecturas bíblicas, o sea, leyendo su palabra, leyendo el mensaje y un pensamiento para que caiga y vaya cerrando todo un concepto de lo que Dios nos va a hablar. La iglesia gloriosa, no que viene, sino que Él ya está estableciendo ya ahora este tiempo. En este caso podemos decir a partir del mes de enero en este 2021, Dios está estableciendo una iglesia gloriosa. Por eso se llama este mensaje la iglesia gloriosa que viene, parte 2.
amén. Por aquellos que no saben por qué decimos amén, te voy a decir para que lo digas. La palabra amén es una palabra muy corta que simple y sencillamente significa sí, así es. Quiere decir que cuando Dios está hablando y dice una palabra, nosotros debemos de responder diciendo sí, así como tú dijiste, así va a ser, o así es, así se hará, así se va a cumplir. Sí, eso que tú has dicho es verdad. Eso es el apoyo que nosotros hacemos. Cuando algo Él da una palabra y tú dices amén, aquello se va a realizar. Por eso es que cuando yo digo una frase y alguien dice amén, está diciendo sí, Señor, eso se va a hacer. Y si tú lo dijiste, auméntale y que se haga en mi vida. ¿Verdad que es muy diferente a decirlo como un rezo? Amén, amén, amén. No. Estamos una iglesia viva. Así es que si Dios nos dio poder y autoridad para ser edificadores del reino, nos dio la capacidad para transformar. Hay dos textos básicos que nos apoyan para que tú puedas entender que esto es real. En Mateo 28, 18 y 19 leemos lo siguiente, en estos dos versículos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo allí? Que Jesús está definiendo la posición que ahora tiene como un Cristo resucitado. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre, sentado en su trono, nos está diciendo: yo tengo todo el poder arriba en el cielo y en la tierra, y todavía debajo de las aguas de la tierra, y por todo el universo, a través de las galaxias, de las estrellas, de las constelaciones. Todas se sostienen por su poder. Y luego dice la Biblia que Él conoce el nombre de cada una de ellas, y son millones de millones. Por eso conoce tu nombre. Por eso sabe quién eres, dónde vives, qué haces, qué te hace falta. Y si oras y si no oras, Él lo sabe. Por eso dice: tienes toda potestad. Toda potestad me ha sido dada, por tanto yo los envío con este poder para que vayan y hagan discípulos, seguidores míos, establezcan mi reino en sus corazones. Eso es lo que nos mandó a hacer. Y luego dijo otro texto muy poderoso que a mí me fortalece todos los días. Marcos 11, 22 y 23, que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Oh, poderoso! Yo no oí que alguien dijera amén. Sí, así es. Lo que yo diga me va a ser hecho si yo tengo fe, si creo. Por eso les dijo: tengan fe en mí. Porque si tienen fe en mí, van a tener fe en lo que yo les estoy diciendo. Van a creer lo que yo les estoy diciendo. Y lo que yo les estoy diciendo es que si ustedes creen y dicen a ese monte: arráncate a un monte y échate en el mar, me va a ser hecho. Si yo lo creo, si no dudo. Eso es fe. Esa es la fe que Él quiere que tengas. Que no importa cuál circunstancia, problema, gigante, necesidad, enfermedad o no sé qué, violencia social en un país que se desbarata, todo es posible para aquel que pida y cree,
porque no hay ninguna situación que no podamos transformar y modificar a través de la fe en lo que Él ha dicho y nos ha prometido, porque toda la potestad en el cielo y la tierra está en las manos de nuestro Señor. Y todavía vamos más adelante. Si alcanzamos a comprender por el Espíritu Santo este alcance de que tienen sus palabras en nosotros, si alcanzamos a comprender lo que podemos lograr, lo que podemos obtener, entonces vamos a ver que esto no tiene límites, porque el Espíritu Santo nos está diciendo: el Dios que no tiene límites es el que está en tu corazón y es el que está viviendo en ti y te quiere hacer entender de que tú, como su hijo, como miembro de su cuerpo, de su iglesia, de su familia, vas a ver cosas que no tienen límite, porque para Dios no hay límites, ni todo el universo lo limita. Por eso encontramos que Dios quiere que nosotros tomemos y recordemos cuál es nuestra posición. Y siempre el Espíritu me dice: recuérdaselos, ustedes y yo somos hijos de Dios. Y no nada más hijos, herederos de todas las cosas, Por eso vemos que cada promesa, hay quienes dicen que hay 3,000 promesas en la Biblia, otros dicen que hay 8,000, otros dicen que hay 15,000 promesas en la Biblia y que todas ellas nos pertenecen, pero no las recibes porque no la conoces, porque no la pides. Yo iba con mi papá y le decía: mi domingo, porque él había dicho que me iba a dar mi domingo. Era una promesa que él estableció, que me iba a dar mi gastada, mi domingo. Entonces yo la pedía. Tú no puedes pedir aquello que no conoces. Por eso lee las Escrituras. Lee las Escrituras. Siempre lee las Escrituras. Así es que todas las cosas a través de sus promesas, porque somos su pueblo, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su familia. Pueblo, cuerpo, iglesia, familia. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué familia? Para que tú sepas la intimidad de lo que Él es como Dios. Si es el padre de la familia, quiere decir que somos sus hijos. Somos hermanos entre nosotros. Somos un núcleo muy íntimo para Dios, muy personal para Dios. Y la Biblia lo dice, no lo inventamos nosotros. Nosotros decimos: mi jes, mi casa y mi jes, mi casa y mi familia. Esta casa es la familia de Dios, somos su familia. Y en Efesios 2:19 dice, Efesios 2:19, ve lo que dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de... ¿Quién nos dice que somos de su familia? Su palabra, la Biblia. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo te está diciendo que somos la familia de Dios. Y Él quiere empoderarnos. Quiere empoderarnos para que ocupemos nuevamente el lugar que la iglesia ha perdido a través de los siglos. Porque la primera iglesia, la iglesia del tiempo de Jesús, cuando Él resucita entre los muertos, asciende al cielo, le dijo a aquel pequeño grupo de creyentes que fue la iglesia inicial, les dijo: vayan y prediquen a todas las naciones, pero no lo hagan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Espérense,
Porque no lo van a hacer en sus fuerzas, lo van a hacer con mi poder, con mi presencia, porque les voy a enviar a alguien que es igual que yo, el Espíritu Santo, un paracleto, un consolador que va a estar con ustedes como un compañero. Y se fueron los discípulos y estuvieron en un aposento alto, y allí en el aposento alto recibieron la unción aquel día de Pentecostés, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso fue el empoderamiento que Dios hizo de su iglesia. Aquellos discípulos, aquella generación de discípulos, salieron predicando valerosamente. Aquel discípulo cobarde, miedoso, aunque era un gran pescador y un gran hombre, cuando atraparon a Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní, llamado Pedro, sacó su espada, le cortó la oreja al hijo del alguacil o al alguacil que iba a buscarlos, y el Señor Jesucristo se la restaura. Cuando se llevan a Jesús, todos huyen, corren acobardados. Pedro, que había dicho: aunque me cueste la vida, yo voy a morir por ti. Dice que él se fue escondido siguiéndolo de lejos, y cuando estaba ahí en el patio del sumo sacerdote, le dijeron: ¿tú eres Galileo? ¿Hablas como ellos? ¿Seguro que tú eres del grupo de Jesús? Y él dijo: no, yo no soy, ni lo conozco. Lo negó. Luego llegó otra mujer y dijo: sí, tú eres de ellos. Y dice que con maldiciones dijo que no lo conocía. Tenía miedo a que lo agarraran, a que lo azotaran, a que lo pudieran crucificar. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre de ellos, ese día llegó y salieron a predicar. Ahora no les importaba lo que pudieran hacerles. Ya habían visto que habían crucificado a Jesús. Ya vieron que el grupo de aquella generación religiosa no se andaba con tientas, crucificaban a la gente. Crucificaron a su maestro, cuanto más no los iban a crucificar a ellos, y más si seguían predicando. Y ahí se levanta Pedro aquella mañana y predica un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario que tú y yo y todos busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Solamente falta que lo manifestemos con valor y con la autoridad de que Él nos está diciendo. Ese era el empoderamiento de la iglesia del primer siglo. ¿Y qué pasó? Removieron el mundo. El apóstol Pablo llegó a todo el mundo conocido, y el mundo pudo decir: estos son los que trastornan el mundo entero. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? En aquel tiempo la iglesia empezó a decaer. Empezó a hacer pactos. Empezaron a tener comunicaciones uniéndose a los gobiernos, cuando el Señor había dicho: mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual. Y ya no vayamos tan lejos. Durante 1900 años casi, la iglesia se desinfló, llegó a ser una iglesia sin mucho poder, aunque manteniéndose, siempre Dios ha mantenido un remanente, un grupo de gente fiel que a través de los siglos ha sido guardiana de la palabra y ha sido la que ha transmitido año con año y siglo con siglo la verdad de la palabra. Pero la iglesia ya no es esa iglesia poderosa, y hoy Dios nos está revelando precisamente la iglesia gloriosa que viene. Ya no va a ser para dentro de 10 años, no. La iglesia gloriosa que viene ya está aquí hoy, y eres tú, porque este año 2021 y en esta década Dios va a levantar, no nada más aquí, en todas las naciones y en todo el mundo. Yo sé que este mensaje que estoy dando, yo no sé si lo están predicando en otro lugar, pero yo sé que se va a predicar porque es el Espíritu Santo el que nos lo está dando. Él quiere levantar y empoderar a su iglesia, porque vienen las transformaciones prontas, porque Cristo viene pronto, Cristo viene ya, y Él quiere que se conozca su evangelio a todas las naciones.
Él quiere que ocupemos nuevamente el lugar que se ha perdido, el de la iglesia poderosa, gloriosa e invencible. Lo que Dios ha planeado para su iglesia, como lo dijimos el martes, es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar o tan siquiera pedir en oración. La intención original de Dios se ve en este pasaje en Efesios 5:27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, ¿una qué? O sea que el plan de Dios, una vez que la iglesia fue llenada de poder, y en aquel año, cuando Pablo escribe Efesios, era en el primer siglo. Vean lo que él escribió: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Por eso estamos hablando de que este tiempo es el tiempo de la iglesia gloriosa, que Dios va a presentarse a sí mismo. Una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. O sea, que Dios está obrando y trabajando el día de hoy en nosotros el proceso de santificación. Dios, a través del Espíritu Santo, está obrando el proceso de santificación. Tú no puedes por ti mismo ser más santo o apartado del mal, pero sí lo podemos con el poder de aquel que vive en nosotros, que es Cristo Jesús, y es su Espíritu Santo que está en nosotros. Con el poder de Él podemos apartarnos del mal. Tú ya sabes lo que es pecado, tú ya sabes lo que es malo, tú ya sabes lo que no conviene, tú ya sabes. Y cuando el diablo, el tentador, venga, tú recurre al Espíritu y dile: Santo Espíritu, ayúdame. Yo no quiero pecar. Yo quiero mantenerme limpio, puro. Quiero ser la iglesia gloriosa que tú vas a venir a buscar. Y esa iglesia gloriosa está llena de su poder y de su autoridad para que nosotros podamos derrotar toda fuerza del enemigo. Y el diablo estará bajo nuestros pies. No va a haber nada ni nadie que nos pueda apartar de la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Y quiero recalcar este mensaje. El propósito de Dios ha sido y es que vivamos para su gloria. Lo acabamos de leer. Esa fue la flecha que fue desviada por nuestro pecado e hizo que ese propósito, que vivamos para su gloria, no se cumpliera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están, ¿de qué? El propósito de Dios es que nosotros viviéramos en su gloria, bajo su presencia, porque donde está la presencia de Dios está su gloria. La gloria no está separada de la presencia de Dios. Donde va Dios va su gloria. Donde está su gloria está Él. Entonces, ahí nos damos cuenta que el propósito de Dios es que toda la humanidad estuviéramos bajo su gloria. Pero el pecado hizo que aquel propósito, aquella flecha, no llegara a su lugar. Fue el pecado el que nos apartó de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice: y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No creo que ninguno de nosotros podamos afirmar en esta mañana que no somos pecadores. Somos pecadores, fuimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero en el plan glorioso de nuestro Dios es que Él envió a su Hijo Jesucristo
a morir en la cruz del Calvario, para que aquello que nos apartó del propósito de la gloria de Dios, llamado pecado, fuera pagado. Jesucristo subió a la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, para que seamos perdonados de nuestros pecados. Y al ser perdonados de nuestros pecados y al ser pagada nuestra deuda, somos restituidos a la gloria de Dios. Antes de que se echara a perder el plan por el pecado del hombre, ahora con el perdón de Dios y la presencia de Cristo en tu corazón, en mi corazón, Cristo es Dios y Él llegó a nuestras vidas con su gloria, a manifestar su gloria en cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Él, le hemos aceptado y le hemos recibido como nuestro Dios y Salvador. Cristo vive en ti, la gloria de Dios está en ti. Ahora viene la reflexión. Entonces, somos la iglesia gloriosa del presente, ya no la que viene, la que nosotros estaremos manifestando ya a partir de este 2021, porque el Espíritu Santo está hablando, está llamando a que nosotros estemos listos y preparados para lo que Dios está haciendo. Por eso encontramos que la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Jesucristo en nuestros corazones. No es una teoría, no es un bonito pensamiento, sino la presencia real de la gloria de Dios, de Jesucristo, porque Él vive en nuestros corazones. Esto ocasiona que seamos una iglesia donde la gloria de Dios, va a ser vista en nosotros. La manifestación del Espíritu Santo va a ser vista en nosotros. Su unción, su poder, su autoridad van a dominar nuestras vidas, y la iglesia que somos nosotros será radiante y cumplirá la palabra que hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál es esta palabra? Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tuvimos una gloria en el 2015, pero la gloria del 2021 va a ser mayor que aquella gloria pasada. La gloria de esta iglesia, mi hijos, viene para expandirse, para explotar y hacer cosas grandes y maravillosas, porque ahora ya entendiste. Hoy el Espíritu Santo te está haciendo entender que su propósito de glorificar su nombre en la iglesia es su propia presencia en nosotros. Es Él en nosotros. Es la manifestación de su Espíritu, la unción de su Espíritu en nosotros. Por eso la gloria postrera será mayor que la primera. Y todos decimos: esta generación va a cumplir el clamor de Moisés, de que todos en el pueblo de Dios fuéramos llenos del Espíritu Santo y habláramos proféticamente la salvación, el perdón de pecados, la liberación, la restauración, la restitución. Ese es el plan de Dios para esta generación, que cumplamos el clamor de Moisés. Y algunos de ustedes dirán: ¿y cuál es el clamor de Moisés, pastor?
En Números 11, 24 al 29, leemos este evento glorioso para nosotros el día de hoy. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Dios, de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová hoy descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. No debemos de cesar de profetizar, de declarar la palabra poderosa de Dios, que perdona pecados, que salva, que trae sanidad, que trae liberación, que trae victoria, que trae bendición para toda la gente. Ese es el plan y el propósito de Dios. No cesaron, pero en el versículo 26 leemos que habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad. ¿Alguien le quiere poner a sus hijos Eldad y Medad? Es bíblico. Y dice: sobre cuáles también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos. Quiere decir, habían estado entre los 70, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron allá en el campamento, no alrededor del tabernáculo. Y corrió un joven y le dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu en ellos. ¡Wow! ¡Qué anhelo! ¡Qué deseo! Pero qué palabra profética, poderosa dijo Moisés. ¿Y esa palabra profética? Porque ¿sabían ustedes que Moisés era profeta de Dios? Todo lo que hablaba Dios se lo decía a Moisés, y Moisés se lo decía al pueblo. Él era el más grande profeta de los que han existido en Israel, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Ya les mencionó que Él tiene los 5 ministerios. Esta profecía no se cumplió en aquel tiempo. Se está cumpliendo el día de hoy. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu en ellos. ¿Eres tú un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo? Entonces el Espíritu Santo está en ti. Se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Todo aquel que quiera tener la unción del Espíritu Santo, ábrale su corazón a Jesús y el Espíritu Santo va a venir a vivir a su vida. Y no nada más te va a dar salvación, te va a dar el profetizar, el hablar en lenguas, te va a hacer la bendición. Oh, qué precioso. Recordemos entonces que el Señor Jesús viene por segunda vez. Y el día de hoy debemos estar preparando a toda persona que nos conoce para su venida. Recordemos que Jesucristo viene por segunda vez.
Y debemos de estar preparando a toda persona que nos conoce para su venida. Y esto es tan importante porque será para salvación o perdición eterna. Salvación o perdición eterna. Además, el tema es muy importante. Hay una especie de inquietud y de curiosidad y de morbo en la gente. Es que el fin del mundo está cerca. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Y recuerden ustedes lo que nos hablaba el año pasado. Una vez que Cristo venga, el primer evento de su segunda venida va a ser con un periodo de separación de 7 años. El primer evento va a ser el rapto de la iglesia. Se van a ir todos los creyentes. Se van a quedar todos los que estaban convencidos, pero no convertidos, son los que se van a quedar. Cuando venga el rapto de la iglesia, es que ellos van a empezar a despertar y a decir: si era verdad lo que oíamos en la iglesia, si era verdad lo que escuchábamos, era verdad. Pero se quedaron. Y va a comenzar 7 años de lo que es la gran tribulación. Probablemente para el mes de marzo empecemos a retomar otros estudios acerca del periodo de la gran tribulación. Y esto es importante porque es conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante está en que en este periodo de 7 años es después de eso que termine la gran tribulación, va a venir Jesucristo, pero ya con sus ejércitos celestiales. Va a venir para la gran batalla del Armagedón y después el gran juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la oportunidad de estarle diciendo a la gente: Jesucristo viene por segunda vez y viene por su iglesia, viene por su cuerpo, viene por su familia. ¿Y quiénes son su familia? La gente tiene algo, al menos aquí en América, tiene algo de conocimiento acerca de lo que es la palabra iglesia. Y es el tiempo de nosotros aprovechar y decirles: la iglesia está formada por los creyentes, los que han recibido a Jesús en su corazón. Si no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, no somos parte de su iglesia. No es el bautismo, el chorrito que nos echaron en nuestra cabeza cuando éramos niños, lo que nos hizo miembros de su iglesia. Eso no es verdad. ¿Es bautismo? Sí. Pero han dicho que eso nos hace miembros de su iglesia y no es cierto. Miembro de su iglesia, parte de su iglesia, es cuando tú eres hecho un hijo de Dios y eres integrado a la iglesia por cuanto eres salvo y tienes la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Porque el chorrito de agua no te limpia de ningún pecado, porque la Biblia es clara cuando dice que solamente la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el que cree esto y tiene fe en lo que Cristo hizo en la cruz, esa persona es perdonada de sus pecados y tiene vida eterna. Por tanto, forma parte del pueblo de Dios, de la iglesia que va a ser llevada al cielo. Eso es lo fuerte. Entonces es un motivo para hablar de Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez y debemos de estar preparando a toda persona que nos conoce para su venida, porque será para salvación o perdición eterna. Y en la mañana les decía algo que el Espíritu Santo me puso, no lo tengo en mis notas, y si lo puso para el primer culto lo tengo que decir en el segundo. Les decía que yo en mi mente tenemos que estar preparando a la gente para su venida, porque es salvación o muerte eterna. ¿De quién estoy hablando? De tus amigos, de tus conocidos, de tus parientes, de tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana,
tus hijos. Hemos dejado que la gente siga circulando el mundo así como si nada. Venimos a la iglesia. Tu hijo no quiere venir, allá déjalo. No, tu mamá no quiere venir, bueno, allá ella es muy religiosa, no quiere saber nada de nosotros. Y lo hemos ido dejando. Y quiero decirles que hipotéticamente, quiere decir algo que no es real todavía, pero que puede llegar a ser. Hipotéticamente hablando, no quiero que me acusen después de que este pastor dijo algo que no está escrito en la Biblia. Sí, no está escrito, yo lo sé. Pero quiero decirles que el gran juicio del gran trono blanco está escrito en la Biblia y va a ser. El gran juicio del gran trono blanco es el juicio del final de los tiempos, cuando Dios va a juzgar sentado en su trono. Y todos los demás, los creyentes, como testigos de aquel gran juicio. Ya los que son salvos ya vamos a estar con Él. El gran juicio del trono blanco no es para juzgar a ver quién se va a condenar o quién se va a salvar, no. El gran juicio del gran trono blanco es para los que ya están condenados. Los que estén en ese juicio es que ya no tienen ninguna otra oportunidad. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene que mostrarle a todas las gentes de todas las generaciones que no hay ninguno que vaya al infierno, al castigo eterno, injustificadamente, o sea, sin un verdadero juicio. O que esta era inocente y se por ahí se nos fue, no. En ese juicio del gran trono blanco, no sé cuánto tiempo vaya a durar. A lo mejor en el tiempo de hoy va a durar miles de años. Porque para Dios no hay tiempo. Ya no estamos corriendo el reloj. Ese juicio, yo digo que Dios va a sacar con una tecnología. Esto que tenemos va a ser juegos de kinder. Dios va a sacar con una tecnología las escenas de todos los tiempos, de cada persona. Ojalá que ninguno de los que están aquí le toque estar en ese lugar. Porque va a sacar todos tus episodios de toda tu vida. Todas las mentiras, todo lo que hiciste escondidas, que nadie sabía, lo va a pasar para que todas las gentes de todos los tiempos sepan por qué tú te estás yendo al infierno. Y digo hipotéticamente porque yo siempre me ha estremecido en mi mente, hablando de que tenemos que preparar a la gente. Que un día me diga alguien, yo sentado allá en las gradas celestiales, viendo el juicio, y que de repente alguien entre la multitud que está en el juicio del gran trono blanco me diga: Irán, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Por qué estás tú allá? Si tú participabas conmigo en los pecados que hacía yo. ¿Qué le voy a decir en ese momento? Sí, pero es que yo un día me encontré con Cristo, me arrepentí, le pedí perdón, me perdonó, me limpió, me dio su espíritu y por eso estoy yo acá. ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no agarraste tu teléfono si pasabas todo el día en el chat? ¿Por qué no me mandaste un mensaje? El único camino para ir al cielo es Jesucristo, acéptalo en tu corazón, nada más. Deja de estar mandando memes y de estar perdiendo el tiempo. La gente que hoy nos conoce, tristemente puede ser tu mamá, tu papá. ¿Por qué no tienes el valor? Es que mi mamá es muy religiosa, mi mamá tiene un carácter muy fuerte, se va a enojar conmigo y ya no me va a hablar y me va a decir, me va a correr de su casa. Y
Enfréntalo. Pídele a Dios que te dé la palabra y el momento propicio. Ruégale a Dios todos los días. Pídele: Señor, ayúdame a hablarle a mi hijo, a mi hija, porque la salvación está. Esto no es juego. Deja de jugar a la religión. Es salvación y es vida eterna. Es condenación eterna, sufrimiento. Qué terrible va a ser aquella gente que va a estar y viendo sus cosas y viéndonos a nosotros allá sentados, y nosotros viendo a aquellos que pudimos haber salvado, que eran nuestros amados, nuestros hijos, nuestro padre, nuestro hermano. Porque no tuviste salvado, decirle: papá, acepta a Jesucristo. Cuando menos ese día vas a lavarte las manos y decir: yo le avisé. Y ahí va a salir, porque su condenación va a ser esa: tú rechazaste a Jesucristo. Mi hijo Irán, mi hija Daniela, mi hijo José, mi hijo Manuel, mi hija Lupita te habló y tú no hiciste caso. Qué terrible va a ser ese tiempo. Por eso Dios quiere mover los cimientos de su iglesia el día de hoy. Y no te importa lo que digan, que te desprecien, que te rechacen, pero tú ya cumpliste con entregar el mensaje. A lo mejor una gente la vas a poder rescatar de aquel lugar en el futuro. 2, 3, tus hijos, tu familia completa. Hay una promesa. Cree, óyelo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree. Por eso el Señor nos mandó que creyéramos y quiere empoderarnos para hacer las cosas que tenemos miedo de hacer. Ese temor que tienes de no hablarle a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, se te va a quitar. Porque no vas a ser tú el que está hablando, sino el Espíritu Santo, que les va a hablar y les va a decir: cambia de vida, cambia de rumbo, porque el Señor está cerca. Diles que les ama. Dios les ama. Ahora, ¿sabes qué podríamos hacer? Nada más piensa que todo Mijés, que todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, estemos haciendo la obra que Jesucristo hizo. Porque Él lo dijo claramente: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es la unción que viene para poder. Lo que no podías lo vas a poder hacer. Las palabras que no tenías te van a salir de tu boca. Vas a ver milagros. Es que mi papá es muy religioso, practica la brujería y la hechicería. Jesucristo te ha dado el poder para hacer lo que Él hizo, y mayores cosas vas a hacer. ¿Y sabes qué vino a hacer? Que alguien me diga: ¿a qué vino Jesucristo? Él dijo: yo vine para deshacer las obras del diablo. Y Él nos ha dado ese poder para deshacer las obras del diablo. No va a haber drogadicción, no va a haber fornicación, no va a haber adulterio, no va a haber mentira, no va a haber robo, no va a haber hipocresía que se detenga ante el poder de la verdad y del amor de Dios, porque es el amor de Dios el que va a cambiar a las personas. ¿Sabes qué va a pasar con todo Mijés hablando de Cristo? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Así es que vemos que
La vida cristiana normal, como la conocemos ahora, ha sido una vida que no va a soportar el peso de lo que Dios va a hacer en los próximos 10 años. Wow, me hace así. La vida cristiana normal, como la hemos llevado, como la conocemos ahora, ha sido una vida que no va a soportar el peso de lo que Dios va a hacer en los próximos 10 años. Y en los próximos 10 años es lo que Dios nos dijo a nosotros. Del 2021 al 2030 va a haber fe, señales, prodigios y milagros, pero eso viene por una unción poderosa. Dios va a descargar su presencia en las gentes, pero eso necesita renovar tus odres viejos, cámbialos, porque viene una unción poderosa sobre esta iglesia para transformar y cambiar. Adelante, más trompeta. Esa trompeta es profética. Esa trompeta es profética de lo que Dios va a hacer. Benditos sean mis hermanos. Es una misión que ellos tienen. Estar sentados ahí atrás con esas trompetas, cuernos de carnero, para certificar la palabra de Dios, para declarar victoria, para declarar batalla, para que los demonios tiemblen. Dios no quiere que nosotros nos desanimemos. Dios está hablando sobre la necesidad de permanecer en fe y estar en fe, porque sin fe, acuérdense que tenemos fe, milagros, cosecha y conquista. Sin la fe no hay milagros. Sin la fe de que el que no siembra no va a haber cosecha. No va a haber conquista contra los espíritus demoníacos, contra las huestes espirituales de maldad, si no hay fe. Por eso lo que Dios quiere es que permanezcamos en fe, que insistamos, que no desmayemos, que permanezcamos en fe. Por eso uno de los, no de los temores, sino una pregunta que Dios lanzó en ese momento, sintiéndose un poco triste ante sus discípulos, hizo una afirmación así: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son palabras de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, quiere decir que cuando yo vuelva otra vez, cuando venga otra vez al mundo, ¿voy a hallar fe en la tierra? Él sabía que iban a venir ataques contra los creyentes, que iban a venir ataques contra nuestra fe, que iba a venir decepciones y tristezas de muchos porque una oración no les fue respondida aparentemente, otros porque no se les concedió la vida de un pariente, de una mamá o de un hermano, de una tía, de un abuelo. Se han decepcionado de Dios, han renunciado de Dios porque les falló la fe, y eso Él lo sabía y dijo: ¿será que encuentre fe en la tierra? ¿Será que encuentre fe en la tierra? Dijo el Señor. Y para eso dijo una parábola. Vamos a Lucas 18 del 1 al 8. Y la dijo por la necesidad de que tenemos de permanecer en fe y no desmayar. Quiero que me pongan atención, no lean todavía. Jesús habló esta parábola por la necesidad que tenemos de permanecer en fe y no desmayar, venga lo que venga. Y hizo esta parábola una comparación de alguien que tiene fe y que no se rinde a pesar de los problemas. Por eso dice: les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quiere decir que no se desaniman? ¿Quiere decir que no se desalientan? ¿Que porque no llegó la respuesta? ¿Que porque no? Clamando a Él día y noche sin rendirte. Clama por tu milagro, clama por tu petición, clama por el evento que necesitas, clama y permanece en fe. Y dice: si tú permaneces en oración y permaneces en fe, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Y luego viene su pensamiento de tristeza: pero cuando yo vuelva, vean el próximo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué podemos decirle a Jesús hoy? Señor, no te sientas triste, porque en mi vejez vamos a permanecer fieles. Vas a encontrar fe cuando vengas por nosotros. Nosotros vamos a creer cualquiera que sea la circunstancia, y vamos a pelear. Y quiero decirte una cosa, que en este 2021 la iglesia va a entrar en un periodo de enseñanza, de práctica, de oración. Él está hablando de la oración, de la necesidad de orar siempre, clamando día y de noche y no desmayar. Hace muchos años les decía yo aquí en la iglesia: el orar es la máxima expresión de fe. La oración es la máxima expresión de fe. Y si estamos hablando de fe para milagros, tienes que orar. Si la oración es la máxima expresión de fe, ¿por qué lo digo? Porque si no crees que Dios es Dios, ¿para qué oras? Es la peor pérdida de tiempo que pudieras estar haciendo. Pero porque yo creo que Dios es Dios y que es poderoso para responder mi oración, por eso no dejo de orar, ni voy a dejar de orar. Y la oración es la máxima expresión de la fe, porque el que tiene fe ora, porque sabe que Dios responde. El reto es tener fe, es creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios. ¿Crees que Dios es? ¿Que Él es Dios? Cree lo que Él dice. Vive en fe y vas a tener victorias. Por eso es el reto para esta generación, para esta década, la década de fe, milagros, cosecha y conquista. Es hora de que hagamos de que el Señor Jesucristo nos vea y no se preocupe, sino que diga: en mi vejez voy a encontrar fe cuando yo vuelva a esta tierra. Le creeremos a Él, extenderemos su reino, haremos proezas y haremos milagros. Cada día yo te pido que le hables a la gente de Jesucristo,
Porque habemos muchos de nosotros que estamos platicando con la gente y vemos que tiene una necesidad económica, que perdió su empleo, etcétera, y le decimos: ¿me permites orar por ti? Sí, claro. Señor, dale un nuevo trabajo, bendícelo y haz que Él pueda ver tu amor, tu presencia en su vida. O sanamos un enfermo, pedimos su sanidad, o pedimos un milagro de restauración de un hogar, de una familia. ¿Y saben qué? Por cuanto tú hiciste esa petición en el nombre de Jesús, el milagro sucede. Pero aquella gente se quedó sin Cristo. Recibieron el milagro y están muy contentos. Y dijeron: sí, Dios me respondió, gracias a la Virgen, gracias a San Judas Tadeo, gracias. Le dan la gloria de ese milagro por el cual tú pediste a otra persona. Con todo respeto les digo que la Virgen María está en el cielo y yo la voy a ver. Los que vayamos al cielo la vamos a ver y vamos a estar adorando con ella a Jesús. Pero ella no hace ningún milagro. Toda la Sagrada Escritura es clara. Los milagros que Jesús hacía no los hacía por María. María le pidió que hiciera un milagro, pero que ella no lo podía hacer. Jesús lo hizo para glorificar su nombre y el de su Padre. No fue una obediencia. Ella le pidió que hiciera algo, su mamá, bien, pero eso no es el camino. La Biblia es clara cuando nos dice que solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y que todo milagro que hacía Jesucristo no lo hacía porque Él era hombre en sí, o porque era, que era Dios, que lo era. Él hizo todos los milagros por la unción del Espíritu Santo que estaba en Él. Él dijo: el Padre que está en mí, Él obra las cosas. No soy yo. Él nunca buscó la gloria como tal, sino la manifestación del Espíritu a través del cual sucedían los milagros. Y hoy Dios quiere que tú obres milagros, vayas y ores por los pobres, por los enfermos, por los hogares deshechos, por los negocios, por empleos. Pero tienes que decirles que Jesucristo es el que Él les está haciendo eso, y en Él hay salvación. ¿Para qué quieres que tengan milagros si se estén yendo al infierno? Tenemos que hablarles de Jesucristo. El poder está en nosotros. Y quiero decirte que el martes, que fue cuando fue la primera parte de este mensaje, les reté a que oráramos por un milagro, ya no nada más local, personal o familiar, sino por un milagro a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país, a nivel mundo. Porque hace 15 días, no hace 8 días, hace 15 días el Señor nos habló acerca del ayuno, donde podíamos orar unas oraciones de carácter mundial, interceder. Jonás llevó un mensaje que salvó a una ciudad. Él tenía el poder y la autoridad que Dios le había dicho: ve y predica, arrepiéntete, Nínive. Después oímos otro mensaje de Esther, donde los judíos fueron salvados por un ayuno de una mujer, de una reina. Intercedió y salvó a toda su nación. Si esa es la enseñanza que Dios nos está dando a nosotros hoy, quiere decir que tú y yo, unidos, podemos cambiar las circunstancias de esta pandemia mundial. Si lo creemos, vamos a ver milagros. Yo ya llegué al punto y al nivel de decir: Señor, si tú nos has llamado a predicar y a enseñar y a pedir cosas increíbles, inverosímiles, yo sé que tú puedes acabar con eso si su pueblo se une. Si estamos unidos, si Dios usa a una persona
ungida por el Espíritu para obrar milagros, sanar un cáncer, ¿por qué no obrar uniendo a cientos y a miles que estemos orando? El martes los reté a que oráramos por eso. Yo no sé ustedes, pero yo tomé el reto y he estado desde el martes, miércoles y jueves y viernes y ayer sábado pidiendo: Señor, 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 cancela esto, no podemos vivir más así. Necesitamos que tu iglesia se abra, que la gente venga a alimentarse, a fortalecerse, a permanecer en la fe, para que se alimenten y vayamos a predicar el evangelio. La gente acepte a Jesucristo, que esta sea una oportunidad para que vean tu poder sanando, liberando, y que Yucatán, Mérida y Yucatán sean ese semáforo rojo que se pase a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde, y que pronto nuestros hijos vayan a las escuelas, que los negocios se levanten, que se extiendan, que se abran las empresas, que haya empleos, que no haya más pobreza, que no haya más miseria. Todo eso le he estado pidiendo, pero tiene que partir de una cosa: Señor, baja los índices para que no tengan otra cosa, otro pretexto de que agarrarse. No más contagios, Señor, no más muertes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No más contagios y no más muertes. Y mientras tú obras eso, danos a tu pueblo una inmunidad sobrenatural. Y además, dale a todo Mérida y a todo Yucatán una inmunidad sobrenatural. Aunque no haya llegado la vacuna, aunque no nos pusieran la vacuna, que las muertes y los contagios paren. Y hoy me levanté, traigo el diario y dice: de acuerdo con la información oficial proporcionada por los servicios de salud de Yucatán, los ingresos hospitalarios por COVID-19 en los nosocomios de la entidad reportan un aumento de 8 casos en comparación con el reporte del 4 de febrero. Hoy es 7. Y luego dice: en tanto, los nuevos casos y fallecimientos a causa de la enfermedad disminuyeron. ¡Wow! Yo digo, ahí está mi oración. ¿De cuántos de ustedes está? ¿Cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos dijeron: sí, 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 el COVID va abajo, vamos a...? Y no hicieron nada. Así Dios no va a obrar milagros, ni en tu casa, ni en tu hogar, ni en nuestra familia. Dios quiere una iglesia empoderada, una iglesia de fe, una iglesia obrando milagros, que la gente puedan decir: oh, en Mijés hay un pueblo donde hay sanidades, hay milagros, yo quiero estar allá. Y esa iglesia estaba orando, y vean cómo empezó a bajar y a bajar, hasta el grado que se abran las puertas y todos digan: ¿qué pasó en Yucatán? Y que vengan los reporteros y digan: ustedes estaban orando, pasó este milagro. Y todos los demás estados, los cristianos de Campeche, de Quintana Roo, de México, de Monterrey, de Nuevo León, de todos, empiecen a orar y tengamos un país libre para la gloria de nuestro Señor. Ponte de pie. Quiero hacer una invitación. Una invitación a aquellas personas que están aquí y que no le han abierto su corazón a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú sabes que eres pecador y pecadora. No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de un análisis que tú te hagas. Porque con Dios no se juega. Él conoce tu vida. Tú podrás negar lo que la gente te señala, pero tú sabes que Dios lo sabe. Somos pecadores, hombres o mujeres. Necesitamos el perdón de nuestros pecados si queremos ir al cielo. No sea que mañana te toque morir,
Y no precisamente por el COVID. Atropellado, un derrame cerebral, un cáncer, no sabes. Lo que tú necesitas es lo que acabo de predicar. Reflexiona. Prepárate para la venida de Jesús. O para que cuando tú vayas a su presencia, Él te reciba en el cielo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón. ¿Y sabes qué hizo Él por ti? Por ti Él subió a la cruz, derramó su sangre, entregó su vida, sufrió lo que no te imaginas, porque no hay una muerte más atroz, con mayor sufrimiento que la muerte de cruz. Y Él entregó su vida por ti y por mí. Yo un día le entregué mi vida a Jesús. Sí, crecí en un hogar cristiano, pero eso no me hacía salvo. Me hizo conocer el Evangelio y la palabra. Pero hasta que yo le entregué mi vida a Jesús, reconociendo que era un cristiano pecador, de esos cristianos religiosos, pero pecador, entonces me di cuenta de que yo era salvo, y el Espíritu vino a confirmarme y me dijo: tú eres un hijo de Dios. Y eso es lo que quiere Dios hacer por ti esta mañana, que no salgas de esa puerta sin tu salvación. Por eso viniste, porque Dios te trajo, y te trajo para que fueras salva o salvo. Muy sencillo es. Jesucristo dijo: y todo aquel que vive y cree en mí tiene vida eterna. Quiere decir que tienes que creer lo que Él hizo por ti, abrirle tu corazón y llamarlo a entrar. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que si tú estás en esa condición, cierra tus ojos. La iglesia, el resto de la iglesia apoya repitiendo esta oración. Y di: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Sé que tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Y hoy en mi corazón yo lo creo y te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento y te pido que vengas a mi vida, que entres en mí, me perdones, me limpies de todos mis pecados y me des la presencia de tu Espíritu Santo. Empodérame, Señor, para vivir como un hijo tuyo, como una hija tuya. Empodérame para ser el cristiano que yo quiero ser y que tú quieres que yo sea. Hoy te entrego mi vida y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, ahora eres un hijo y una hija de Dios. El Señor ya te perdonó todos tus pecados, pero necesitas darle gracias a Dios cuando menos. Por eso yo te quiero orar por ti y bendecir tu vida. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano allí en tu lugar y señálamelo, así levantando tu mano en alto. Los que me ven por internet, que levantan su mano, los bendigo también en el nombre de Jesús. Los que están levantando su mano y hicieron esta decisión, pasen acá al frente, pasa al frente rápidamente, denle un aplauso. Hay gozo en el cielo,
Hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A tus brazos te amo, cuando llena este lugar. ¿Saben qué me dijo el Señor ahorita? Que estos dos jóvenes van a estar sentados con nosotros atrás, en el gran juicio del gran trono blanco. Él ya los salvó, ya los perdonó. Ellos no van a ir al infierno. Y todos los que hicieron esta decisión, que me ven por internet, les aseguro en el nombre de Jesús que su palabra se va a cumplir cabalmente en sus vidas. Vida eterna, y nadie nos podrá separar de su mano y de la mano del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que nos ven por internet. Bendigo, Señor, a estos jóvenes que están aquí. Y declaro lo que tu palabra dice, que ellos ahora son tus hijos. Tú eres su Padre, eres su Señor, y los vas a guardar y los vas a proteger. Señor, te pido que bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos. Si ellos están enfermos, alguno de ellos, en este momento declaro un milagro de sanidad en sus cuerpos. Si tienen problemas financieros, comienza el milagro de sanidad financiera. Si tienen problemas en sus hogares, en sus familias, declaro armonía y restauración en sus familias. Gracias, Dios. Bendícelos, cuídalos, llénalos de tu gozo, de tu paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles un favor. Pasen allí donde está aquel letrero, pasen, llévenlo, guíalos, ayúdenlo. Muy bien. Un aplauso a nuestro Dios. Todos aquellos que han escuchado el mensaje de Dios esta mañana y quieren que esta palabra llegue y permanezca en sus corazones, hagan esta oración conmigo. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, que estás aquí con nosotros en este lugar, te pido que forjes esta palabra tuya y la grabes con fuego en mi corazón, que yo pueda entender y comprender que formo parte de tu familia, de esta iglesia gloriosa, que en esta década va a obrar señales, prodigios y milagros. Te doy gracias, Señor, y ayúdame a no olvidarme que el poder y la autoridad tuya están conmigo para hablar, presentar tu mensaje, llevar a la gente a una relación de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. Y también a través de mi mano saldrán señales, prodigios y milagros. Amén.